en Ecuador Bien. para hablar sobre lo que está ocurriendo en ese país donde el presidente Noboa ha tomado algunas determinaciones producto de algunas acciones verdaderamente muy importantes que incluyó, entre otras cosas, la toma de un estudio de televisión en ese país. Hacia allí nos vamos para que nos comente sobre lo que está ocurriendo en estas últimas horas. Jefferson, buen día, el gusto de saludarte. Bueno, muy buenos días, gracias por este enlace. Sí, las últimas 48 horas en Ecuador han sido bastante extremas. El gobierno nacional decretó ayer un conflicto de guerra, un conflicto armado interno en este país y eso ha generado que se tomen ciertas medidas como la militarización de las grandes ciudades del Ecuador. Quito, Guayaquil ahorita están militarizados, además que ahora las Fuerzas Armadas tienen esta posibilidad de combatir a la delincuencia organizada de cualquier manera. Eso también ha conllevado que estemos en un toque de queda ahora todas estas noches. También las clases, el Ministerio de Educación decretó que las clases ahora sean desde el hogar. Volvemos otra vez a este tema de las teleclases y también algunos trabajos también han decretado el teletrabajo y esperemos que en las próximas horas el presidente Daniel Noboa también se pronuncie con unas nuevas medidas de protección para este país y combatir a estos grupos delincuenciales. Ya los tienen identificados, son más de 20 y cada uno de estos grupos ahora son considerados grupos terroristas y hasta los momentos, bueno, eso es lo que tenemos acá, ¿no? La policía y los militares en las calles y tratando de controlar esta situación. Jefferson, ¿está vinculado esto con el ámbito de la droga, con los movimientos del paso de la droga por ese país, por la frontera también con Colombia? Sí, lamentablemente en los últimos años, en los últimos 7 años, hemos visto como el narcotráfico, sobre todo el narcotráfico desde México, con carteles mexicanos, ha penetrado mucho más al Ecuador y han encontrado sus concesionarios o grupos de apoyo con grupos delincuenciales locales como los Lobos, los Tiguerones, los Choneros, y eso también ha sido un punto focal, ¿no? Que se le ha ido de las manos al Estado, que no ha podido controlar eso, esa penetración del narcotráfico con ayuda de los grupos locales delincuenciales. Y bueno, lamentablemente hemos visto un aumento en sicariatos, extorsiones, pedida de vacunas y ese tipo de cosas que tuvieron un punto álgido en agosto del 2021, en agosto del año pasado, de Sí. 2023, con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y a partir de ese momento la escalada de violencia en este país ha ido aumentando todos los días. Jefferson, al día de hoy, el ciudadano común que tiene que salir a trabajar, que tiene que ir a hacer sus actividades, que tiene que ir a un turno con un médico, digo, ¿se puede movilizar? ¿Está en condiciones de hacerlo? ¿O la recomendación es que la gente por ahora se quede en su vivienda? ¿Cómo es esa situación puntualmente de la vida diaria de una persona? Mira, sí, el tema del desarrollo diario se ha visto bastante trastocado, al menos en estos 2 últimos días. Ayer en la tarde, al menos aquí en Quito y en Guayaquil, no hubo transporte público, no hubo Bien. transporte urbano. Como te comenté, las escuelas ahora van a empezar a dar clases desde la casa. Los bancos cerraron, los comercios cerraron. El metro de Quito funcionó, estuvo funcionando hasta las 10 de la noche, pero eso es una hora menos de lo que habitualmente funciona, porque funciona hasta las 11 de la noche. Y sí, hoy vamos a ver cómo se desarrolla la situación con los militares en la calle. Podemos ver varias tanquetas y varios aviones militares Bien. sobrevolando la ciudad de Quito. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero ya varias cooperativas de transportistas han dicho que no prestarán servicio mientras esta situación lamentable, esta situación de violencia siga así, y también varias empresas, tanto públicas como privadas, indicaron que trabajarán desde teletrabajo o con horarios restringidos mientras esta situación de violencia continúe. Bien, Jefferson, lo último porque no quiero quitarte más tiempo y agradezco la amabilidad siendo tan temprano allí en Ecuador. Por estas horas aquí en la Argentina, el gobierno nacional, más allá de que ha expresado su rechazo a la violencia y su respaldo a las decisiones del presidente Noboa, la ministra
de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha hablado de la posibilidad de enviar un apoyo militar o un refuerzo a Ecuador para colaborar con las acciones que lleva adelante el gobierno de ese país. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hay algo concreto? ¿El gobierno de Ecuador ha hablado al respecto? Solo sabemos lo que las diferentes cancillerías alrededor de América Latina han dicho. Sí. No solo Argentina ofreció su apoyo tanto táctico como militar, sino también el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos. Bien. Han sido varias las cancillerías que se han pronunciado sobre este tema. Todavía no tenemos claro cuáles son las próximas acciones que tomará el presidente Noboa. Ayer hasta las 11, 12 de la noche estaba reunido en el COSEPE, que es el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, y esperemos que hoy en la mañana tengamos más información sobre cuáles serán estas próximas acciones de seguridad. Por lo pronto han sido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Ecuatoriana los que han salido a la calle, los que han tomado la calle para controlar la situación, pero sí hemos recibido información acá de que varios países, entre esos Argentina, han ofrecido apoyo militar o táctico de alguna manera para poder ayudar aquí en el Ecuador en esta lamentable situación. En su momento, ¿cómo estás, Jefferson? En su momento, Noboa había manifestado copiar el modelo carcelario de Bukele de El Salvador, y Bukele también se expresó a través de las redes sociales mencionando que no es una cuestión de soplar y hacer botellas. ¿Cómo interpretaron ustedes ese mensaje? Sí, bueno, el tema de todo lo que ha hecho Bukele en El Salvador ha estado muy presente aquí en el Ecuador, no solo ahorita, sino desde el pasado gobierno, desde el gobierno de Guillermo Lasso. Como les comenté, esta escalada de violencia no es nueva, no nos toma tan por sorpresa. Ya con el asesinato de Fernando Villavicencio y desde 2021, cuando empezamos a ver estas crisis carcelarias, estas masacres carcelarias aquí en el Ecuador, ya sabíamos que esto podía llegar a estos extremos, ¿no? Y el tema de lo que ha hecho Bukele en El Salvador, claro, ha estado presente aquí en el Ecuador. Mucha de la ciudadanía ha pedido que se aplique ese bukelismo, ¿no? Ese sistema de Bukele. Y a pesar de que Daniel Noboa no ha sido tan frontal al decir que sí, Bukele es un modelo a seguir o que vamos a hacer algo parecido a lo que hizo Bukele en El Salvador, sí ha propuesto, por ejemplo, construir cárceles en barcos, en lo que es el mar territorial del Ecuador, unas cárceles en grandes barcos, y que esas cárceles estén ahí en el mar territorial del Ecuador, que eso es una idea que al parecer ha sacado de lo que ha sido el gobierno de Bukele. Y también ha dicho que, bueno, que se va a tener mano dura con este tema de ahora estos grupos terroristas que son considerados como grupos terroristas, ya no son delincuencia organizada aquí en el Ecuador, sino que ahora son grupos terroristas. Y bueno, sí, el fantasma de Bukele sí ha estado muy presente aquí en el Ecuador. Bien. Jefferson, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que es muy temprano también allí en Ecuador, pero bueno, queríamos estar presentes y por supuesto aguardar que esta situación finalice y que se pueda convivir en paz y de la mejor manera. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Vale, muy buenos días, gracias. Gracias. Jefferson Díaz, periodista desde Ecuador, nos estaba pintando un panorama de lo que allí estaba ocurriendo. Las imágenes son tremendas, ¿no? De lo que pasaba, e incluso el ingreso al set televisivo. Provocadoras, básicamente, sí. ¿No? Provocadoras y tremendo, vinculadas estrechamente al narcotráfico. Mirá, ¿no? Qué bárbaro. Es tremendo, ¿eh? Sí. Es una cosa, son todas pandillas, claro, todas vinculadas al narcotráfico. Recordemos que tiene una extensísima frontera con Colombia, tiene salida al Pacífico, y es un paso permanente de la droga a México y al mayor consumidor de droga que hay en el mundo, que es los Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Argentina, Ecuador lamentablemente se hizo conocido, digo entre comillas, por la localidad de Montañita. ¿Te recordás cuando hubo un caso de asesinato? Claro, exacto. Que conmovió muchísimo a toda la Argentina. En aquel momento creo que hubo expresiones de varios cancilleres respecto de esta cuestión, que fue terrible porque Montañita es uno de los lugares más lindos turísticos de los jóvenes. Me parece que es medio hippie. Es como es como el último lugar después de recorrer Bolivia, Perú, en lo que se le llama la ruta del hippie. Claro, tal cual. Exactamente. Tal cual. Bueno, pero esto del estudio de televisión es muy Centroamérica, ¿no? Principalmente de los 90. Sí,
Sí, sí, sí, totalmente. Aparte, poderosamente llamativo, ¿no? Que estar o entrar, bueno, con las caras absolutamente tapadas, ¿no? Como para no mostrarse. Pero bueno, ya ha dicho recién nuestro colega que son 20 los grupos que están plenamente identificados, que están actuando de esta manera. Miren la violencia con la que verdaderamente... Bueno, según los medios locales, al menos de 10 personas murieron, entre ellas 2 policías, durante la ola de violencia desatada por estas organizaciones narcos en Ecuador. La Policía de Ecuador informó que tras diferentes operativos realizados en todo el país, hasta el momento hay 70 detenidos. Asimismo, informó la liberación de 3 policías que habían sido secuestrados el lunes y que fueron liberados el martes. Una tensión de la cual me parece a mí estamos todos muy atentos respecto de estas reacciones. Uno lo ve muy lejano, Paulo, pero convengamos que acá en Argentina también este gobierno se ha propuesto luchar contra el narcotráfico y sobre todo poniendo el foco en lo que sucede en Rosario. Bueno, yo esta imagen no es tan ajena. No. Yo le escuchaba a Mónica Fein anoche, la ex intendenta de Rosario, hablando de este tema puntualmente. Sí. Ella dice, no crean que esto dice... Nos queda tan lejos. Exactamente, ¿no? Yo visualicé una imagen muy parecida a la que sucede en Rosario. De hecho, fíjate que lo que está sucediendo con la familia de la esposa de Messi, ¿no? Claro, que ha sido los Rocuso, bueno, que son empresarios ya reconocidos de cadenas de supermercados en Rosario y que han sido agredidos en diversas oportunidades de esta misma manera que estamos mostrando en imágenes en Ecuador. Totalmente. Es brutal la situación, brutal, sí. Realmente brutal. Habrá que ver cómo termina el gobierno aplacando y dándole punto final a esta situación, ¿no? No aparece como muy fácil porque aparte esto está penetrado en muchos lugares de la sociedad. Sí, totalmente. Y un entre paréntesis también en esta historia, que estaría bueno después llamarlo a Fermín para que nos dé un análisis completo, pero fíjate, China expresó su apoyo al gobierno de Ecuador enfrentado a un recrudecimiento de la violencia vinculada al narcotráfico. China apoya. Acá también hay cuestiones como políticas y territoriales, porque digo, ¿será que China apoya a Ecuador y también apoyará, en este caso, por ejemplo, las acciones de Bukele en San Salvador? Bueno, más difícil me parece, ¿no? Y de repente... hablando de fronteras, Colombia muy cercano, al igual que Chile, muy cercano a la política yanqui, a la política de Estados Unidos, y por lo contrario Ecuador muy cercano a la política similar a la de Chile, a la de China, por ejemplo. A la de China, pero con una moneda que es el dólar, ¿no? Claro, exacto. Sí. Exacto, es el país que ha dolarizado. Es el país que ha dolarizado su economía. Bueno, así está el continente, ¿no? Convulsionado en este sentido, que uno ya puede observar que definitivamente la situación social es muy delicada con el trazo de la droga como punto central. Vamos a dejar el exterior y nos venimos a nuestra ciudad, nos venimos a las calles